Hola, buenos días. Un privilegio y placer estar juntos esta mañana en este momento de la historia. El peregrinar de los 40 años por el desierto está llegando a su fin. Del desierto el pueblo se está dirigiendo a los bordes de la Canaán terrenal. Y hemos visto que Moisés usa 6 capítulos del libro de Números para describir estos 40 años donde el pueblo de Israel se pierde o se pierden sus huellas en el desierto. Solo hay 6 capítulos. Pero en esos únicos registros que podemos ver de estos 40 años, encontramos queja constante, rebelión, insurrección, dolor y muerte. Es más, casi todos los mayores de 20 años después de que salieron de Egipto han muerto, incluyendo Aarón y María, y los que aún quedan. Sabemos que morirán en el transcurso del Negev hasta las orillas de la tierra prometida. Veíamos que el rey de Edom le había negado al pueblo de Israel que pase por sus tierras para cortar el camino hacia Canaán. Y esta negativa se debe a que el pueblo, cuando ve que la roca deja de hacer fluir corrientes de agua, se inician a quejar y dicen: no tenemos agua. Pero el asunto era que Dios había dicho que cuando pasaran por Edom iban a comprar el agua del lugar, iban a comprar el alimento del lugar. Pero el pueblo desconfía de esto y se quejan porque ya no tienen agua. En lugar de verlo como una excelente noticia, está terminando nuestros peregrinajes por el desierto. Y en respuesta a sus demandas seguirán necesitando del agua de la roca por más tiempo del que Dios había planeado. Así que el pueblo retorna al desierto y comienzan a rodear la tierra de Moab, Amón y Edom. Todas estas naciones son familiares de Israel, eran descendientes de Lot y de Esaú. Por lo tanto, Dios les ha dicho que no dañen a estas naciones porque son hermanos, son familiares. Pero al poco tiempo de que dejan el monte Or, los israelitas sufrieron una derrota en un combate que tuvieron. Y de eso es que trata el capítulo de hoy. El rey cananeo de Arad, que vivía en el Negev, oyó que los israelitas se acercaban por el camino que atraviesa a Tarim. Así que atacó a los israelitas y tomó a algunos como prisioneros. Arad significa salvaje o indómito. Ya me imagino cómo serían las personas de este lugar para que les hayan puesto salvajes, indómitos. Bueno, pues el rey de esta ciudad ataca a Israel, los israelitas pierden la batalla y el rey lleva prisioneros de entre el pueblo a la ciudad de Arad. Entonces Israel hizo un voto al Señor. Si entregas a este pueblo en nuestras manos, destruiremos por completo todas sus ciudades. El Señor oyó la petición de los israelitas y les dio la victoria sobre los cananeos. Así que los israelitas los destruyeron por completo, junto con sus ciudades. Y desde entonces ese lugar se conoce como Horma. Me llamó la atención que esta es una de las pocas veces en que Israel va directo con Dios. Nos dice que el pueblo pide fervientemente la ayuda a Dios y en respuesta al voto que hacen, que más adelante vamos a ver en qué consistía este voto, se les otorgó el apoyo divino y los enemigos fueron derrotados. El nombre que le ponen a esta ciudad después de la victoria es Horma, que significa consagrada a la destrucción. Así que esa costumbre de ir renombrando los lugares de acuerdo a los eventos que sucedían en esos lugares sigue vigente en el libro de Números. Y es interesante que el significado de Horma es consagrada a Jehová mediante la destrucción. Así como la ciudad de Jericó, que esa historia la veremos más adelante, pero el asunto es que Dios acepta que le consagren esta ciudad al destruirla. Y la destruyeron junto con sus habitantes, todos los que vivían en ese lugar. Es más, este voto que el pueblo de Israel hace, que iban a consagrarle a esta ciudad a Jehová por medio de la destrucción, va tan acorde a la ley de Dios que aún les da la victoria. Sin embargo, esta victoria que obtiene el pueblo de Israel, en lugar de inspirarles gratitud o de inducirlos a reconocer cuánto dependen de Dios, vuelve a los israelitas jactanciosos y seguros de sí mismos.
Muy pronto se entregaron de nuevo a su viejo hábito de murmurar. ¿Por qué se había permitido a los ejércitos de Israel que avanzaran sobre Canaán 40 años más tarde? ¿Por qué no inmediatamente después de que los 12 espías traen el informe? ¿Por qué Dios no les permite que entren a Canaán? Consideraban que esta larga estada en el desierto era una tardanza innecesaria y arguían que habrían podido vencer a sus enemigos 40 años atrás tan fácilmente como ahora. Luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada. Comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto? ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Para morir aquí. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. ¡Agua para beber! Además, detestamos este horrible maná. Mientras continúan su viaje hacia el sur, no están yendo hacia la tierra prometida, están rodeando las ciudades de Edom, de Moab. Pasan por un desierto ardiente y arenoso. Ellos habían vislumbrado con sus propios ojos ya la fertilidad de los bordes de Canaán. Pero ahora regresan al desierto, donde no hay sombra ni vegetación. El camino les parece largo y trabajoso. Comienzan a sentir que sufren y nuevamente no soportan la prueba de su fe y paciencia. Nos dice la inspiración que al pensar a todas horas solo en la fase triste y tenebrosa de cuanto experimentaran, se fueron separando más y más de Dios. Y este es el gran riesgo de omitir el consejo que el apóstol Pablo nos dejó. Pensad en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, todo lo justo, todo lo virtuoso, todo lo digno de alabanza. Pero si dejamos de lado esos pensamientos y comenzamos a rumiar nuestras supuestas dificultades, nuestros supuestos agravios, nos vamos a iniciar a separar de Dios. Y cuando nos separamos de Dios, comienza la muerte espiritual. Perdieron de vista el hecho de que si no hubiesen murmurado cuando el agua dejó de fluir en Cades, Dios les habría evitado el viaje alrededor de Edom. Dios les deseaba cosas mejores. Debieron haber llenado su corazón de gratitud hacia Él porque les había infligido tan ligero castigo por su pecado. En vez de hacerlo, se jactaron diciendo que si Dios y Moisés no hubiesen intervenido, ahora estarían en posesión de la tierra prometida. Después de acarrearse dificultades que les hicieron la suerte mucho más difícil de lo que Dios había propuesto, culpan a Dios de todas sus desgracias. Sintieron amargura con respecto al trato de Dios con ellos y por último, sintieron descontento por todo. Egipto les parecía más halagüeño y deseable que la libertad y la tierra a la cual Dios los conducía. ¿Nos sucede lo mismo actualmente? Comenzamos quejándonos por algo pequeño, por algo que no es necesario en nuestra vida y después terminamos quejándonos por todo. Y la cita termina diciendo, cuando los israelitas daban rienda suelta a su espíritu de descontento, llegaban hasta encontrar faltas en las mismas bendiciones que recibían. ¿Damos rienda suelta al espíritu de descontento o lo reprimimos? Y siempre que el pueblo de Israel se quejaba, tenía que meter el asunto de la comida. Le dicen a Dios, estamos asqueados del maná. 40 años hemos estado comiendo este alimento horrible. ¿Hacemos lo mismo hoy en día? Nos quejamos de la comida, de la dieta, de no poder comer lo que quisiéramos, que la comida no sabe a nada, que otra vez lo mismo. Moisés le indicó al pueblo la magnitud de su pecado. Era únicamente por el poder de Dios que habían sido conservados con vida en este desierto. Cada día de su peregrinación habían sido guardados por un milagro de la divina misericordia. En toda la ruta en que Dios los había conducido habían tenido agua de la roca, habían tenido pan del cielo y habían tenido paz y seguridad debajo de la columna de nube y de fuego. Los ángeles los habían asistido mientras subían las alturas rocosas
o transitaban por los ásperos senderos del desierto. No había una sola persona enferma en todas sus filas. En esos 40 años, sus pies no se les habían hinchado a pesar de sus largos viajes. Y sus ropas y sus zapatos no se habían envejecido. Imagínense que la ropa que utilizamos nos dure 40 años. Así sí conviene, ¿no? No se hace viejita. Dios había subyugado y dominado ante su paso las fieras y los reptiles venenosos del bosque y del desierto. Si a pesar de todos estos notables indicios de su amor, el pueblo continuaba quejándose, el Señor iba a retirarles su protección hasta que llegaran a apreciar su misericordioso cuidado y se volvieran a Él arrepentidos y humillados. Y nos dice la inspiración que, debido a que habían estado escudados por el poder divino, no se habían dado cuenta de los innumerables peligros que los habían rodeado continuamente. En su ingratitud e incredulidad, habían declarado que deseaban la muerte. Y ahora, el Señor permitió que la muerte les sobreviniera. Dios es tan fiel, tan amoroso, que nos da lo que le pedimos. Nos concede nuestras peticiones, y por eso es bien importante tener conciencia de qué estamos pidiendo. Y más aún, que lo pidamos a través de Cristo, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero si permitimos que Cristo interceda, que Cristo purifique nuestras peticiones, nuestras oraciones, nuestras palabras diarias, será todo para nuestro bien. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Las serpientes venenosas que entraron dentro del campamento habían estado todo el tiempo en el desierto. Y eran llamadas serpientes ardientes porque después de que mordían a las personas tenían terribles efectos. La mordedura se inflamaba y provocaba la muerte al poco tiempo. Entonces, cuando la mano de Dios se retira del campamento porque ellos pidieron morir en el desierto, muchas personas comienzan a ser atacadas por estas serpientes. Entonces, ahora sí, hubo terror y confusión en todo el campamento. En casi todas las tiendas había muertos o moribundos. Nadie estaba seguro en este campamento. A menudo se rasgaba el silencio de la noche con gritos que anunciaban nuevas víctimas. Todos en el campamento de Israel dejaron de quejarse de nada y comenzaron a ocuparse en cuidar a sus dolientes y proteger aún a los que no habían sido heridos. Ahora sí, ninguna murmuración salía de sus labios. Cuando comparaban sus dificultades y pruebas anteriores con los sufrimientos que estaban pasando ahora, aquellas les parecían baladíes. Nada. Parece que esta es una buena manera de ver el pasado con positivismo, ¿no? Cuando estamos sanos, fuertes, con tiempo, con todo lo que necesitamos, nos quejamos. Pero cuando nos enfermamos, ahora sí anhelamos esos momentos de sanidad que despreciábamos, que volvíamos una carga, que amargábamos con nuestras quejas y murmuraciones. Como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. ¡Que quite las serpientes! ¡Que quite las serpientes! Así pues, Moisés oró por el pueblo. El pueblo se humilla. Dice que se acercan con Moisés para hacerle sus confesiones y sus súplicas. Poco antes habían acusado a Moisés de que era su peor enemigo. Era la causa de todas sus angustias, de sus aflicciones. Era el que los había obligado a vagar 40 años por el desierto. Pero aún antes de que estas palabras dejaran sus labios, todos los israelitas sabían perfectamente que estos cargos eran falsos. Y tan pronto como llegan las verdaderas dificultades, corren hacia Moisés como la única persona que puede interceder ante Dios por ellos. Y aquí podemos recordar o volver a ver el paralelismo que hay entre Cristo y Moisés. Moisés era un tipo de Cristo.
Moisés estaba mostrando en viva persona lo que sería Cristo para nosotros. Así como Moisés era el intercesor de este pueblo, Cristo es el único intercesor, intermediario entre Dios y los hombres. Esa verdad tenía que quedar bien clara en el pueblo de Israel y en nosotros también. Solo hay un intercesor entre nosotros y Dios. Y este intercesor es Cristo Jesús. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Dios le ordena a Moisés: construye una serpiente de bronce semejante a las vivas que están mordiendo al pueblo y levántala ante el pueblo. Todos los que la miren encontrarán alivio, serán sanados. Por todo el campamento cundió la gran noticia que todos los que habían sido mordidos podían vivir al mirar la serpiente de bronce. Muchos ya habían muerto cuando fue levantada esta serpiente de bronce, pero los que aún estaban moribundos o que estaban mordidos se negaron a creer que con solo mirar aquella imagen metálica se iban a curar. Estos que se negaron a creer perecieron en la incredulidad. Y esta historia se repite hoy vez tras vez. ¿Cuántos dicen: una clorofila, una cataplasma de barro, una gotita de miel, 10 leyes de la salud? ¿Eso qué me puede hacer? Si es tan fácil, es tan sencillo, tan económico, ¿qué poder puede tener eso? Pues en su sabiduría, Dios eligió esta manera de manifestar su poder. Mediante este procedimiento sencillo, se le hizo comprender al pueblo que esta calamidad les había sobrecogido como consecuencia directa de sus pecados. También se le aseguró que mientras obedecieran a Dios, no tenían motivos para temer, pues Dios los reservaría de todo mal. Y es que en el amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, cuando es colocada esa serpiente de bronce, padres, madres, hermanos, hermanas se dedicaban afanosamente a ayudar a sus familiares moribundos a que fijaran sus ojos en la serpiente. Si ellos, aunque desfallecientes y moribundos, podían mirarla una sola vez, la serpiente de bronce, que no tenía poder en sí misma, al ser vista, restauraba la salud en estas personas que la veían con fe, porque los que vieron sin fe también perecieron. Por todas partes los rodeaban muertos y moribundos, y sabían que sin la ayuda divina su propia suerte estaba sellada. Pero muchos continuaron lamentándose y quejándose de sus heridas, de sus dolores, de su muerte segura, hasta que sus fuerzas se agotaron, hasta que sus ojos se pusieron vidriosos, cuando podrían haber sido curados instantáneamente. Tenían la opción de ser sanados. Tenían todo listo para ser sanos, pero por no mirar, por no creer, murieron. Rechazaron esa sanidad que Dios había provisto. La inspiración nos dice: el levantamiento de la serpiente de bronce tenía por objeto enseñar una lección importante a los israelitas. Y yo creo que también para nosotros es una lección importante la que Dios nos puede enseñar de esta historia. No podían salvarse del efecto fatal del veneno que había en sus heridas. Solamente Dios podía curarlos. Se les pedía, sin embargo, que demostraran su fe en lo provisto por Dios. Ellos tenían que creer en lo que Dios había provisto, pero ya leímos que muchos no vieron ayuda en el remedio que el cielo había provisto. La pregunta para nosotros es: ¿cuál es el remedio que el cielo ha provisto para nosotros? ¿Cuál es el medio que Dios ha provisto para darnos salud y salvación? Y sí, podríamos decir que los remedios naturales, las leyes de la salud, pero el don más grande de Dios hacia la humanidad es su Hijo. Es el médico divino, el único medio que nos reconcilia con Dios. Pero ¿cuántos hoy mismo entre el pueblo de Israel actual, el Israel moderno, se niegan a aceptar que Cristo es
todo para la iglesia. ¿Cuántos anhelan a otro ser que no es Cristo? Porque para ellos el Cristo que enseña la Biblia, ¿qué poder puede tener? Él no puede estar con nosotros ahora. Necesitamos agregar a otro ser que no sea Cristo ni su Padre para que entonces sea más creíble. Pero la inspiración afirma, hubo muchos que tuvieron fe en lo provisto por Dios. ¿De qué grupo eres tú? ¿De qué grupo soy yo? ¿Estamos aceptando la provisión de Dios aunque nos parezca irracional o que no puede tener tanto poder como Dios ha dicho que lo tiene? ¿Lo estamos aceptando o lo estamos rechazando? Y la cita continúa. Debían mirar para vivir. Su fe era lo aceptable para Dios y la demostraban mirando la serpiente. Todo el pueblo sabía que no había poder en la serpiente misma, sino que era un símbolo de Cristo. Y se les inculcaba así la necesidad de tener fe en los méritos de Él. Hasta entonces, muchos habían llevado sus ofrendas a Dios, creyendo que esto expiaba sus pecados. No dependían del Redentor que había de venir, de quien estas ofrendas y sacrificios eran una figura o sombra. El Señor quería enseñarles ahora que en sí mismos sus sacrificios no tenían más poder ni virtud que la serpiente de bronce, sino que, como la serpiente de bronce, todos los sacrificios estaban destinados a dirigir su espíritu a Cristo, quien es el gran sacrificio propiciatorio. Así que el único ser que estaba señalado en todos los sacrificios del santuario, en la paloma, en el cordero, en todos, era Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesús, durante su ministerio terrenal, tuvo un diálogo con Nicodemo. Nicodemo era un maestro, un sacerdote en Israel. Y debido a que estos hombres, al igual que el pueblo de Israel, habían olvidado a quién simbolizaban todos y cada uno de los sacrificios del santuario, Cristo le tiene que recordar. Y es interesante que cita este mismo evento de la serpiente en el asta para que Nicodemo pueda entender el plan de redención. Y las palabras de Cristo pues quedaron registradas en Juan, el capítulo 3. Cristo le dice a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cristo lleva a la mente de Nicodemo a este evento, a esta ocasión cuando el pueblo de Israel fue sanado al ver la serpiente de bronce. Este era un terreno familiar para Nicodemo. Y este símbolo explicado por el Salvador le aclaró la misión de Cristo. Así como la imagen de la serpiente destructora fue alzada para sanar al pueblo, un ser en semejanza de carne de pecado iba a ser el redentor de la humanidad. Dios deseaba enseñarles que debían dirigir su atención al Salvador, ya fuese para curar sus heridas o perdonar sus pecados. No podían hacer nada por sí mismos, sino manifestaban su fe en el don de Dios. Y eso es lo que Cristo quería que en la mente de Nicodemo quedara fijo, quedara sembrado, para que cuando él viera a Cristo levantado en la cruz, pudiera reconciliar el tipo con el antitipo, pudiera tener claro en su mente qué simbolizaba esa serpiente, que Cristo, el Hijo de Dios, se haría pecado, tomaría nuestros pecados, los cargaría en su cuerpo por nosotros. ¿Cuál es el don de Dios? El regalo de Dios. Cristo lo sigue diciendo en el siguiente versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. Este es el regalo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer que Dios envió a su Hijo a la tierra como Hijo de hombre es la base para poder tener vida eterna, para poder recibir ese don, ese regalo que el Padre dio. Y me encanta este versículo de Juan 3, porque Jesús es quien está hablando estas palabras a Nicodemo. Y aunque es Cristo mismo hablando de él, está hablando en tercera persona.
como si el Hijo unigénito de Dios fuera otro. Así como Moisés levantó a la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre, no dice que yo, no dice que con el que estás hablando, dice que el Hijo del Hombre, como si fuera otro, se ha levantado. Me gusta ver esto en todo el libro de Juan, se ve muy seguido, porque a Jesús le gustaba hablar así. Hablaba de sí mismo como si hablase de otro, en tercera persona. Ya me imagino a Jesús cuando está hablando, pensar, el que lee, que entienda. Que los que escarben, que los que escudriñen, puedan encontrar el tesoro, puedan encontrar la perla de gran precio, que es Cristo Jesús. Y Cristo le sigue diciendo, y yo. Aquí les aclara, por si les quedaba alguna duda de a quién se refería con el Hijo del Hombre, con el Hijo de Dios. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, acota Juan, dando a entender de qué muerte iba a morir. Y este versículo me hace recordar a un pastor que, tratando de convencernos de la doctrina de la Trinidad, dijo que esta doctrina de tres seres que conforman a un Dios era base para poder llegar al Padre, ya que llegar al Padre solo era posible por medio de eslabones. Él dijo, el Espíritu Santo nos lleva a Cristo, y entonces, y solo entonces, Cristo nos puede llevar al Padre. Pero aquí Cristo dice claramente, yo, cuando sea levantado de la tierra, así como la serpiente en el madero, a todos atraeré a mí mismo. No necesitamos a otro ser que no sea Cristo para que seamos atraídos a Cristo, para que seamos llevados a Cristo, porque Cristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Cristo. Y ese Espíritu Santo es su propio Espíritu que nos atrae a Él. Es Él mismo atrayéndonos, porque cuando Él fuera levantado, a través de ese amor, atraería a todos los que fueran receptivos a ese amor. Y la inspiración, hablando de esta cadena, del único eslabón, nos dice, Cristo es el eslabón de unión entre Dios y el hombre. Y sí, porque solo hay un eslabón. Solo hay un intermediario entre Dios y el hombre. Solo hay una escalera. Solo hay un intercesor. Y este único es Cristo. Y la cita continúa. Ha prometido su intercesión personal empleando su nombre. Coloca toda la virtud de su justicia al lado del suplicante. Cristo ruega por el hombre y el hombre necesitado de la ayuda divina ruega por sí mismo en la presencia de Dios usando el poder de la influencia de aquel que dio su vida por el mundo. La influencia es mismo de Cristo. Cuando reconocemos ante Dios nuestro aprecio por los méritos de Cristo, se añade fragancia a nuestras intercesiones. Y ese es el incienso. Eso estaba representado por el incienso, los méritos de Cristo, que hacen que nuestras oraciones sean fragantes, sean aceptas ante el Padre. Esa es la intercesión que Romanos 8 habla del Espíritu Santo, que se hace con gemidos indecibles para que nuestras oraciones sean bellas, sean perfectas ante Dios. Y la sierva del Señor exclama, ¡oh! ¿Quién puede valorar esta gran misericordia y amor? Al acercarnos a Dios mediante la virtud de los méritos de Cristo, estamos revestidos con sus vestiduras sacerdotales. Él, Cristo, nos coloca cerca de su lado, rodeándonos con su brazo humano, mientras que con su brazo divino se aferra del trono del infinito. Sus méritos como fragante incienso los pone en un incensario en nuestras manos para estimular nuestras peticiones, promete escuchar y responder nuestras súplicas. Sí, Cristo se ha convertido en el intermediario de las oraciones entre el hombre y Dios. También se ha convertido en el intermediario de las bendiciones entre Dios y el hombre. Ha combinado la divinidad y la humanidad. No hay otro ser. En lo alto está Dios. Luego está el único intercesor que es Cristo, que con su divinidad 100% divino como su Padre,
se aferra a Dios y con su humanidad, 100% humano como nosotros, se aferra al hombre. Y de esta manera queda unido el cielo y la tierra. No hay lugar para otro. Cristo es todo para nosotros. Y es que todos los que hemos existido en la tierra y todos los que hayan existido han sentido la mordedura mortal de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Así que necesitamos ver a Cristo para poder vivir. Mordidos estamos moribundos como todos los de Israel cuando fueron mordidos. Y lo que necesitamos hacer es ver a Cristo. Si volteamos a ver a otro que no es Cristo, vamos a morir. Para poder vivir necesitamos voltear nuestra vista hacia Cristo. En contraste con el símbolo inerte e inanimado, Cristo tiene poder y virtud en sí mismo para curar al pecador arrepentido. Y no solo nos cura físicamente, también mental y emocionalmente. Y ahí la importancia de estar dirigiendo nuestra vista al elegido, al señalado, a Cristo. Aunque el pecador no puede salvarse a sí mismo, tiene, sin embargo, algo que hacer para conseguir la salvación. Cristo dijo: al que a mí viene, no le echo fuera. Debemos ir a Él, y ya vimos que Cristo, al ser levantado en el madero, tiene poder para atraer a todos a sí mismo. Y es que, como dice el dicho, el amor mueve montañas, y cuando se demostró ese amor, aún nos atrae, aún nos mueve a nosotros mismos, y no hay mayor amor que ese plan de redención que fue trazado en el consejo de paz entre ambos, como menciona Zacarías 6. Y la cita termina diciendo: aparten sus miradas de sí mismos. Crean que Jesús es el Salvador absoluto. Cristo es nuestra única esperanza de salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro que esté con nosotros debajo del cielo. No hay otro nombre al que podamos clamar para que interceda por nosotros. Los que habían sido mordidos por las serpientes podrían haberse demorado en mirar. Podrían haber puesto en duda la eficacia del símbolo de bronce. Podrían haber pedido una explicación científica. ¿Cuántos actualmente buscan una explicación científica para la dieta original? Esperando que la ciencia nos diga que hacer ejercicio, que tomar el sol es de bendición, que no hace daño. Porque si no lo dice la ciencia, no es creíble. No tenemos fe en el método que Dios diseñó. Ese es el verdadero problema de nosotros. Pero a este pueblo de Israel no se le dio explicación alguna. Debían aceptar la palabra de Dios que les era dirigida por Moisés, y el negarse a mirar, era perecer. Hay hoy en día miles que necesitan aprender la misma verdad que fue enseñada a Nicodemo por la serpiente levantada. Cuando se los invita a mirar a Jesús y creer que Él los salva únicamente por su gracia, muchos exclaman: ¿cómo puede esto hacerse? ¿Cómo puede ser que Cristo sea todo para la iglesia? No es mediante controversias y discusiones como se ilumina el alma. Debemos mirar y vivir. Nicodemo recibió la lección y se la llevó consigo. Escudriñó las Escrituras de una manera nueva, no para discutir una teoría, sino para recibir vida para su alma. Empezó a ver el reino de los cielos cuando se sometió a la dirección del Espíritu Santo. La luz de esta entrevista secreta iluminó la cruz del Calvario, y Nicodemo vio en Jesús el Redentor del mundo. Y aquí está la clave: no controversias. No querer comprobar con la Biblia las doctrinas que los concilios y que las iglesias han inventado. Solo creer lo que Dios dijo, así como Dios lo dijo. Un sencillo escrito está. ¿En qué consiste la vida eterna? Cristo dijo: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Una vez que podemos entender esto, nos promete la inspiración, veremos las Escrituras de una forma nueva. Veremos ese amor infinito que dio todo lo que tenía
y solo entonces podremos recibir vida en el alma. Muchos no quieren aceptar a Cristo antes que todo el misterio del plan de redención les resulte claro. Se niegan a mirar con fe a pesar de que ven que miles han mirado a la cruz de Cristo y sentido la eficacia de esta mirada. Muchos andan errantes por los intrincados laberintos de la filosofía en busca de razones y evidencias que jamás encontrarán, mientras rechazan la evidencia que Dios ha tenido a bien darles. Se niegan a caminar en la luz del sol de justicia hasta que se les explique la razón de su resplandor. Todos los que insistan en seguir este camino dejarán de llegar al conocimiento de la verdad. Jamás eliminará Dios todos los motivos de duda. Da suficiente evidencia en que basar la fe, y si esta evidencia no se acepta, la mente es dejada en tinieblas. Si los que eran mordidos por las serpientes se hubiesen detenido a dudar y a deliberar antes de consentir en mirar, habrían perecido. Es nuestro deber primordial mirar, y la mirada de fe nos dará vida. Así que lo que necesitamos es a Cristo, es al Hijo de Dios. No necesitamos filosofías huecas, no necesitamos doctrinas tortuosas. Lo que necesitamos es no rechazar un claro así dice Jehová. Si dice hijo, es hijo. Y siempre doy este ejemplo porque es lo más fácil. Si no se entiende eso así de sencillo, que dice que es un hijo y que es un padre, y si no entendemos eso, ¿cómo vamos a entender otros temas? Si dice que Dios es un ser personal, es un ser personal, no tres seres. Si dice que son ambos, son dos, no tres. Pero ¿cuántos dicen, no, es que sí son tres? Dice que son dos, pero no, eso quiso decir que eran tres. No hay evidencia ni en la Biblia, ni en la ciencia, ni en el espíritu de profecía, ni en la creación para que creas en esto, pero tú crea la voz oficial, a lo que te dicen tus dirigentes, porque nosotros estudiamos mucho y nosotros te vamos a decir qué creer y qué no. Así, dice la inspiración, jamás llegaremos al conocimiento de la verdad que es en Cristo. Entonces, ¿cómo hemos de salvarnos? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre ha sido levantado. Y todos los que han sido engañados y mordidos por la serpiente pueden mirar y vivir. Hay promesa para nosotros. Si hemos sido engañados, podemos salir del engaño. Podemos llegar al conocimiento de la verdad por medio de Cristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios, y su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esta atracción, seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces, el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas así. Entonces, la ley de Dios queda escrita en la mente y en el corazón, y podemos decir con Cristo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Esta es la clave para poder ser sanos, salvos de la mordedura de la serpiente antigua. Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Después, los israelitas viajaron a Obot y acamparon allí. Luego siguieron a Ije-Abarim en el desierto situado en la frontera oriental de Moab. De allí viajaron al valle del arroyo Sered y armaron el campamento. Una vez que rodearon la tierra de Edom por el lado sur, así como se ve en las flechas rojas de la imagen, los israelitas vuelven hacia el norte y otra vez comienzan a dirigirse hacia la tierra prometida. Su camino ahora está pasando por una alta y vasta llanura refrescada por las brisas vivificantes de las colinas, y este cambio del desierto a la frescura de las mesetas fue un cambio grato después de ese lugar árido y desierto donde habían sido mordidos por las serpientes. Así que los israelitas comienzan a avanzar llenos de ánimo y de esperanza.
Después partieron y acamparon en el otro lado del río Arnón, en el desierto junto al territorio amorreo. El río Arnón forma la frontera que divide a los moabitas de los amorreos. Por esta razón, el libro de las guerras del Señor habla de la ciudad de Baev, en la región de Sufa, de los barrancos del río Arnón y de los barrancos que se extienden hasta los asentamientos de Ar, en la frontera de Moab. Habían atravesado el arroyo de Sered, pasan al oriente de Moab, porque se les había dado la orden, como ya habíamos visto, que no molestaran a Moab ni le hicieran guerra, porque esa tierra iba a ser posesión de los moabitas. Entonces, esa misma orden que se les repite para los de Edom, se les repite para los de Moab y también a los amonitas. De allí, los israelitas viajaron a Beer, el pozo donde el Señor le dijo a Moisés: Reúne al pueblo y yo les daré agua. Allí los israelitas entonaron el siguiente canto: ¡Brota, oh pozo! ¡Sí! ¡Canten sus alabanzas! ¡Canten de este pozo! ¡Que príncipes excavaron! ¡Que grandes líderes abrieron con sus cetros y varas! Parece ser que el pueblo de Israel ya está entendiendo de qué trata el asunto. Ya están agradecidos, ya van con ánimos, con esperanzas. Y ese es el cambio que necesitamos nosotros como pueblo de Dios. Comenzar a ver las bendiciones y agradecerlas para que el camino se haga alegre, se haga feliz y pueda ser de bendición no solo para nosotros, sino para los que nos rodean. Luego los israelitas salieron del desierto y pasaron por Mataná, Naaliel y Bamot. Después fueron al valle en Moab, donde está la cima del monte Pisga, con vista a la tierra baldía. Continúan hacia el norte los ejércitos de Israel y pronto llegan a la tierra de los amorreos. Este pueblo fuerte y guerrero ocupaba originalmente la parte sur de la tierra de Canaán, pero cuando aumentaron en número, cruzan el Jordán, guerrean contra los moabitas y les quitaron una parte de su territorio. Ahí se establecen y dominaban sin oposición. Dominaban desde el Arnón hasta Jaboc en el norte, porque los moabitas no tenían fuerza para destruir a estos amorreos que eran muy fuertes. Todas las naciones de alrededor les tenían miedo. Entonces, como estos amorreos están en la tierra de los moabitas y Dios les ha dicho que respeten el territorio moabita, los israelitas mandan embajadores. Después los israelitas enviaron embajadores a Sehón, rey de los amorreos, con el siguiente mensaje: Permítenos atravesar tu territorio. Tendremos cuidado de no pasar por tus campos y viñedos. Ni siquiera beberemos agua de tus pozos. Seguiremos derecho por el camino real hasta que hayamos atravesado tu territorio. Sin embargo, el rey Sehón rehusó permitirles atravesar su territorio. En cambio, movilizó a todo su ejército y atacó a Israel en el desierto y peleó con ellos en Jaasa. El nombre de Sehón significa arrebatar o arrastrar. Y la respuesta que le da al pueblo de Israel es una negativa terminante. Es más, reúne a todos sus ejércitos y ataca a Israel. A diferencia de Edom, que solo le niega el paso a Israel y manda a las tropas para que cuiden las fronteras, el rey de los amorreos no se queda contento con eso y ataca a Israel. Este ejército formidable aterrorizó a los israelitas, que distaban mucho de estar preparados para sostener una batalla con este pueblo, que aún los moabitas le tenían miedo. Estos ejércitos tenían fuerzas bien pertrechadas y disciplinadas. Los enemigos aventajaban ciertamente en capacidad para la guerra y, a juzgar por las apariencias humanas, pronto acabarían con todo el pueblo de Israel. Sin embargo, Moisés mantuvo fija su mirada en la columna de nube y alentó al pueblo con el pensamiento de que la señal de la presencia de Dios, la columna de nube, Cristo, estaba aún con ellos. Al mismo tiempo les mandó que hicieran todos los esfuerzos humanos posibles para prepararse para la guerra. Sus enemigos estaban ansiosos de librar la batalla con la seguridad de que raerían de la tierra a los israelitas.
Sin embargo, Moisés había recibido la orden del dueño de todas las tierras: levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón, que yo he entregado en tus manos a Sehón, rey de Hesbón, al amorreo y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él, porque hoy, dijo Dios, comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre todos los pueblos debajo del cielo. Al escuchar tu fama, temblarán y se angustiarán delante de ti. Entonces los israelitas cruzan el río Arnón, avanzan sobre el enemigo, libran el combate y el ejército de Israel sale victorioso. Así que los israelitas los masacraron a filo de espada y ocuparon su tierra, desde el río Arnón hasta el río Jaboc. Avanzaron solo hasta los límites de los amonitas, porque su frontera estaba fortificada. De manera que Israel tomó todas las ciudades amorreas y se estableció en ellas, incluida la ciudad de Hesbón y sus aldeas vecinas. Aprovechando esta ventaja que obtuvieron los israelitas, pronto estuvieron en posesión de toda la tierra de los amorreos. Y dice la inspiración: fue el capitán de los ejércitos del Señor el que venció a los enemigos de su pueblo, y habría hecho lo mismo 38 años antes si Israel hubiera confiado en él. Cristo es el que salió a pelear por su pueblo. Cristo fue el que venció y destruyó a los enemigos de Israel. Y ese mismo Cristo sigue siendo el Cristo de nosotros, si lo aceptamos. Y Él mismo desea hacer justicia por nosotros, desea vengar a los que nos hacen daños. Hesbón había sido la capital de Sehón, rey de los amorreos. Él había derrotado al rey moabita anterior y se había apoderado de toda su tierra hasta el río Arnón. Por eso los poetas antiguos escribieron lo siguiente sobre él: Vengan a Hesbón y que sea reconstruida, que la ciudad de Sehón sea restaurada. Un fuego ardiente salió de Hesbón, un incendio de la ciudad de Sehón. Quemó la ciudad de Ar en Moab, destruyó a los gobernantes de las alturas de Arnón. ¿Qué aflicción te espera, oh pueblo de Moab? Están acabados, oh adoradores de Quemos. Quemos dejó a sus hijos como refugiados, a sus hijas como cautivas de Sehón, el rey amorreo. Los hemos destruido por completo, desde Hesbón hasta Dibón. Los hemos exterminado por completo, hasta lugares tan lejanos como Nofa y Medeba. Este fue un cántico o una poesía que entonaron los de Sehón una vez que le habían quitado el territorio a Moab, porque los amorreos le arrebatan el territorio a los moabitas, pero ahora este territorio pasa a ser posesión de Israel. Más adelante veremos que este territorio le es tocado como herencia a los rubenitas y a media tribu de Manasés. Y si avanzamos un poquito más en la historia, veremos en el libro de los jueces que los moabitas comienzan a decirle a Israel, como a echarle en cara, que estas ciudades eran suyas, que se las regresen, porque Israel se las había arrebatado a los moabitas, decían ellos. Pero en realidad la historia es clara. Israel había destruido a los amorreos, que eran los que tenían posesión de la tierra, y si los israelitas no hacen esto, los moabitas jamás hubieran recuperado su territorio de manos de los amorreos. Así pues, el pueblo de Israel ocupó el territorio de los amorreos. Y nos dice la inspiración: estas naciones que estaban situadas en los confines de Canaán se habrían salvado si no se hubiesen opuesto al progreso de Israel en desafío a la palabra de Dios. El Señor se había mostrado longánime, sumamente bondadoso, tierno y compasivo aún hacia estos paganos. Cuando en visión se le mostró a Abraham que su posteridad, los hijos de Israel, los que van ahorita por el desierto, serían extranjeros en tierra ajena durante 400 años, también le promete en Génesis 15:16 que en la cuarta generación los amorreos serían destruidos, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo.
Él les dice, le vamos a dar 400 años más a estos amorreos para que llegue al colmo su maldad. Entonces, ¿quién los destruyó a los amorreos? Es Dios. Dios manda a Israel que haga estas guerras. Entonces la pregunta que nos surge es, ¿por qué las destruye Dios? ¿Habrá una causa específica por las que Dios los destruye? Porque si Dios destruyó o no perdonó a estas ciudades antiguas, tampoco va a perdonar esto mismo en nosotros o en las ciudades de la actualidad. Dice Patriarcas y Profetas, aunque los amorreos eran idólatras, que por su gran iniquidad habían perdido todo derecho a la vida, Dios los toleró 400 años y les dio pruebas inequívocas de que Él era el único Dios verdadero. Dice la cita que Dios les da pruebas inequívocas de que solo hay un Dios. Imagínense, si Dios les da pruebas inequívocas a estos amorreos para que conozcan al único Dios verdadero, ¿cómo me vienen a decir que nosotros, en pleno siglo XXI, no podemos conocer a Dios? Cuando ha dejado pruebas, y no unas cuantas, miles, inequívocas, claras, explícitas en su palabra, sobre quién es Él y quién es su Hijo. Que la vida eterna que Él nos quiere regalar, la hallamos mediante el conocimiento del único Dios verdadero y de su Hijo, quien Él ha enviado. Pues Dios les dio pruebas inequívocas a estos amorreos de que Él era el hacedor de los cielos y la tierra. Ellos conocían todas las maravillas que Dios había realizado al sacar de Egipto a los israelitas. Les dio suficiente evidencia y podrían haber conocido la verdad si hubieran querido apartarse de su idolatría y de su vida licenciosa. Pero rechazaron la luz y se aferraron a sus ídolos. ¿Estamos imitando a los amorreos? Tenemos pruebas inequívocas de que solo hay un Dios verdadero y las tenemos miles. Muchísimos textos que nos dicen que solo hay un Dios y que ese Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros quisiéramos, podemos conocer la verdad y apartarnos de la idolatría. Pero, ¿cuál los amorreos? Muchos rechazan la luz, rechazan los claros textos y nos aferramos a otro Dios que no está claramente revelado en la Biblia, a un Dios compuesto por 3 personas o por 3 seres, en contra de las claras evidencias que Dios nos ha hecho, de que Él es el hacedor de los cielos y la tierra. Cuando Dios condujo a su pueblo por segunda vez a la frontera de Canaán, proporcionó evidencias adicionales de su poder a estas naciones paganas. Vieron que Dios había estado con Israel en la victoria que obtuvieron sobre los ejércitos del rey Arad. Vieron el milagro obrado para salvar a los que perecían por las mordeduras de las serpientes. Fíjense que yo leyendo esto dije, todos estaban al pendiente, estaban bien informados respecto al caminar de Israel, al punto de que sabían lo de las serpientes ardientes. ¿Ustedes creen que actualmente como pueblo adventista del séptimo día no están todas las otras naciones, todas las otras religiones bien al tanto de lo que Dios hace por nosotros? Lo están. Y qué tristeza, qué vergüenza para nosotros que estemos negando al Dios que decimos servir, al Dios de la Biblia, y que estemos cambiándolo por otro Dios. Aunque se les había negado el permiso de pasar por la tierra de Edom, y por ello se habían visto obligados a tomar la ruta larga y difícil a orillas del Mar Rojo, los israelitas no habían manifestado hostilidad en todos sus viajes y campamentos frente a las tierras de Edom, de Moab y de Amón, ni habían hecho daño alguno a la gente o a sus propiedades. Al llegar a la frontera de los amorreos, Israel había solicitado permiso para atravesar directamente el país, prometiendo que observaría las mismas reglas que habían regido su trato con las otras naciones. Cuando el rey amorreo rehusó lo pedido con cortesía y en señal de desafío reunió a sus ejércitos para la batalla, se colmó la copa de iniquidad de este pueblo, y ahora Dios iba a ejercer su poder para derrocarlo. ¿Quién?
Dios. Después que Moisés envió hombres a explorar la región de Jazer, tomaron todas las ciudades de la región y expulsaron a los amorreos que vivían allí. Luego volvieron y se marcharon por el camino que se dirige a Basán. Pero Og, rey de Basán, los atacó con todo su pueblo en Edrei. Llenos de esperanza, de ánimo, los ejércitos de Israel avanzan con ardor, continúan su viaje hacia el norte, pero pronto llegaron a una tierra que iba a probar su valor y su fe en Dios. Ante ellos se extendía el reino de Basán. Era un reino poderoso, bien poblado, lleno de ciudades de piedras que hasta hoy inspiran asombro al mundo. En total eran 60 ciudades, y todas estas ciudades estaban fortificadas con muros altos, con puertas y con barras, sin contar todas las otras ciudades que no tenían muros. Las casas habían sido construidas con enormes piedras de dimensiones tan estupendas que hacían los edificios absolutamente inexpugnables para cualquier ejército que en aquellos tiempos los atacase. Era un país lleno de cavernas salvajes, altos precipicios, fosas abiertas y rocas escarpadas. Los habitantes de esta tierra, de Basán, eran descendientes de una raza de gigantes. Eran ellos mismos de fuerza y tamaños asombrosos, y tanto se distinguían por su violencia y su crueldad que aterrorizaban a todas las naciones circunvecinas, mientras que Og, el rey del país, se destacaba por su tamaño y sus proezas aún en esa nación de gigantes. Pero la columna de nubes siguió avanzando. Guiados por ella, los ejércitos llegan hasta Edrei, donde los está esperando este rey gigante con todos sus ejércitos, y este rey escoge estratégicamente el sitio para la batalla. Esta ciudad, la ciudad de Edrei, estaba situada en la orilla de una meseta que estaba cubierta de rocas, y para llegar a esa ciudad tenía uno que subir, escalar. Entonces, en caso de que los soldados lograsen escalar, porque mientras iban escalando se les podían arrojar esas rocas que estaban arriba en la meseta y aplastaban a los soldados antes de llegar. En caso de que llegaran arriba, llegaban tan cansados que no tenían fuerza para luchar, así que supuestamente el rey Og ahí los matarían. Pero si llegaban con fuerzas todavía, ellos podrían, en caso de que los vencieran en la batalla, podrían encontrar refugio en las rocas del desierto, donde los extranjeros no podían perseguirlos. Estos eran los planes del rey Og. El Señor le dijo a Moisés: No le tengas miedo, porque yo te lo he entregado junto con toda su gente y su tierra. Haz con él lo mismo que hiciste con Sehón, rey de los amorreos, que gobernó en Hesbón. Así que el pueblo, seguro de que Dios les ha dado la promesa y les ha confirmado su fe con el recuerdo de la batalla pasada, donde vencieron a ese territorio que nadie los atacaba, están serenos, saben que Cristo los está acompañando en esta guerra, pero pues también el rey Og está seguro de su éxito y sale con su enorme ejército a la llanura abierta. En ese momento, cuando el pueblo de Israel ve a estos gigantes, escucha los gritos de los que están aún en la meseta superior, dice que sus corazones iniciaron a temblar de miedo. A pesar de que Dios le ha dado la promesa, los van a vencer, comienzan a tener miedo. Pero Moisés está sereno y firme. Y esta fe serena del jefe de Israel, Moisés, inspiró al pueblo a tener confianza en Dios. Lo entregaron todo en brazos del Omnipotente y él no les falló. Ni los poderosos gigantes, ni las ciudades amuralladas, ni los ejércitos armados y las fortalezas escarpadas podían subsistir ante el capitán de la hueste de Jehová, Cristo. El Señor conducía a su ejército. El Señor desconcertó al enemigo y obtuvo la victoria para Israel. El gigantesco rey y su ejército fueron destruidos, y los israelitas no tardaron en poseer toda la región. Así, se borró de la faz de la tierra esta gente extraña que se había entregado a la iniquidad y a la idolatría abominable. Así que, según la inspiración, el problema de Basán fue el mismo de Hesbón, la idolatría, tener otros dioses, y esto es abominable para Jehová.
Actualmente, ¿será que estamos teniendo ese mismo problema de las ciudades cananeas? En la conquista de Galaad y de Basán, hubo muchos que recordaron los acontecimientos que casi 40 años antes habían condenado a Israel en Cades a una larga peregrinación por el desierto. Veían que el informe de los espías tocante a la tierra prometida era correcto en muchos sentidos. Las ciudades estaban amuralladas y eran muy grandes, y los habitantes eran gigantes, frente a los cuales los israelitas no eran sino pigmeos. Pero podían ver ahora que el fatal error de sus padres fue desconfiar del poder de Dios. Únicamente esto les había impedido entrar enseguida en la hermosa tierra. Se recuerdan de ese evento pasado y confirman que era verdad que eran gigantes, que era verdad que era difícil, pero que si hubiesen confiado en el poder de Dios, hubieran podido obtener esta hermosa tierra 38 años atrás. La primera vez que se prepararon para entrar en Canaán eran menos que ahora las dificultades que acompañaban la empresa. Dios había prometido que si lo obedecían y oían su voz, iría delante de ellos y pelearía por ellos, y que también enviaría avispones para ahuyentar a los habitantes de la tierra. En general, hacía 38 años, los temores de las naciones no se habían despertado, y ellas habían hecho pocos preparativos para oponerse al progreso de Israel. Pero cuando el Señor les ordenó ahora que avanzaran, lo tuvo que hacer contra enemigos poderosos y alertados, de modo que hubo que luchar con ejércitos grandes y bien preparados para oponerse a su paso. Así que no obedecer en el momento indicado dificulta la obediencia. Pero siempre tengamos presente que todo será para la gloria de Dios. El problema es para nosotros. No vayamos a ser esos padres que mueren en el desierto sin entrar en el reposo, sin salvación. Pero tampoco vayamos a ser de esos idólatras amorreos que son destruidos por amar la idolatría. Así que Israel mató al rey Og, a sus hijos y a todos sus súbditos. No quedó nadie con vida. Entonces Israel ocupó su territorio. En sus luchas con Og y Sehón, el pueblo se vio sometido a la misma prueba bajo la cual sus padres habían fracasado. Pero la prueba era ahora mucho más severa que cuando Dios ordenó a los hijos de Israel que avanzaran. Las dificultades del camino habían aumentado desde entonces. Desde hacía 38 años, cuando se les mandó hacerlo en el nombre del Señor. Es así como Dios prueba aún ahora a sus hijos. Si no soportan la prueba, los lleva al mismo punto, y la segunda vez la prueba será más estrecha y severa que la vez anterior. Esto continúa hasta que soporten la prueba, o si todavía son rebeldes, Dios les retira su luz y los deja en tinieblas. ¿Estamos como iglesia, como individuos, dando vueltas? ¿Vueltas a la prueba? Del inicio al fracaso. Y vamos de vuelta al inicio y nuevamente al fracaso, ahí bajando por el desierto, fracasando estrepitosamente en los mismos puntos que el pueblo de Israel ahora en nuestros días. En la alimentación, en la idolatría, en la bebida, en la queja, en la desobediencia, en la crítica, en los celos, en las murmuraciones. Vez tras vez repetimos esa historia de fracaso constante. Pregunta para nosotros. Los hebreos recordaban ahora cómo anteriormente, cuando sus fuerzas habían salido a luchar, fueron derrotadas y miles perecieron, pero en aquel entonces habían salido a luchar en abierta oposición al mandamiento de Dios. Habían salido sin Moisés, el jefe nombrado por Dios, sin la columna de nube, símbolo de la presencia divina, y sin el arca. Pero ahora Moisés estaba con ellos y fortalecía sus corazones con palabras de esperanza y fe. El Hijo de Dios, rodeado por la columna de nube, les mostraba el camino, y el arca santa acompañaba el ejército. Todo esto encierra una lección para nosotros. El poderoso Dios de Israel, dice la inspiración, es nuestro Dios. ¿Es tu Dios ese poderoso Dios de Israel? ¿O es otro que surgió más tarde? Necesitamos estar bien seguros, porque la promesa es solo para los que tengan el mismo Dios de Israel. En Él podemos confiar, y si obedecemos sus requerimientos, obrará por nosotros tan poderosamente como lo hizo por el pueblo antiguo. Todo el que procure seguir el camino del deber
se verá a veces asaltado por la duda e incredulidad. El camino estará a veces lleno de obstáculos, aparentemente insuperables. Esto podrá descorazonar a los que ceden al desaliento, pero Dios les dice, seguid adelante. Cumplid vuestro deber, cueste lo que cueste. Eso nos dice Dios hoy. Cumplan el deber, cueste lo que cueste. Sigan adelante. Las dificultades de aspecto tan formidable que llenan vuestra alma de espanto se desvanecerán a medida que, confiando humildemente en Dios, avancéis por el sendero de la obediencia. Así que el secreto, según esta historia, para lograr la victoria, es que llevemos a Cristo en todas y cada una de nuestras luchas. Que llevemos la columna, que llevemos al jefe escogido por Dios, al esposo, al consolador, al guía, el único guía, porque solo uno que ha recorrido el camino antes que nosotros nos puede guiar y dirigir. Cuando hablamos de guía en un camino o en un recorrido en esta tierra, de vacaciones o para visitar un lugar nuevo, forzosamente tenemos que escoger un guía que haya recorrido este lugar y que lo conozca perfectamente bien. No puede aparecerse uno que no ha recorrido el camino y decir yo los guío, porque nos vamos a perder. Pues ese único ser en todo el universo que sabe lo que se siente ser humano como nosotros, con carne de pecado, es Cristo. No hay otro que nos pueda guiar. Él puede y quiere dirigirnos en la batalla. Ánimo. La victoria sobre todo pecado, tanto heredado como cultivado, es segura a través de Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, en esta mañana estamos a sus pies, rogando su misericordia, su perdón, porque hemos sido desobedientes, hemos tardado para seguir sus órdenes, pero queremos esa confianza, queremos conocerlo, para que confiando en usted podamos vencer esas tentaciones, podamos vencer esos peligros que debido a nuestra tardanza se han multiplicado, se han hecho más grandes. Esto lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Queremos que Él nos acompañe, que Él sea nuestro guía, nuestro consolador, nuestro dirigente en todos nuestros conflictos, Padre, para que de esa manera cuando las naciones vean a su pueblo, cuando nos vean a nosotros, puedan reconocer su poder, puedan alabarlo y puedan ver a Cristo en nosotros, Padre. Denos esa fortaleza, denos ese valor para que podamos vencer a Satanás y todos los pecados que Él nos pone enfrente en este día y que cada día podamos tener esa fortaleza. Llénenos con su Espíritu Santo, con nuestro Señor Jesucristo, para que nuestras vidas puedan reflejar su amor y su bondad a los que nos rodean. Permita que seamos atraídos con ese amor a la cruz de Cristo, para que ese amor pueda fluir a través de nosotros en corrientes vivas a los que nos rodean. Esto se lo pedimos y se lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.